La mayor parte de nuestra comarca surgió de una plataforma marina. Se corresponde con una cuenca sedimentaria cubierta de materiales de la era secundaria y terciaria, superpuestos horizontalmente o formando plegamientos que emergen a la superficie. Una parte de estas grandes extensiones sedimentarias tiene carácter marino, sobre materiales del Mesozoico y en la que podemos encontrar restos de animales fosilizados. Otra parte tiene origen continental y sus estratos sedimentarios se asocian con la era terciaria y sobre ella también podemos encontrar fósiles de flora de esta época. En tiempos más recientes, desde hace unos 3 millones de años, conocemos la flora y fauna de nuestra región, gracias a los descubrimientos realizados en nuestra provincia, fundamentalmente en las Higueruelas, donde se encontraron restos de mamut, tortugas gigantes, gacelas, tigres sable, caballos antiguos y de otros animales desconocidos o desaparecidos. En nuestra comarca solo conocemos la existencia de un fragmento de colmillo de Elephas meridionalis, encontrado en unas graveras de Arenales de San Gregorio. Los primeros humanos de los que tenemos restos en nuestra comarca corresponden a preneandertales. Llegaron siguiendo los cursos de los grandes ríos hace unos 200.000 años en la fase final del Paleolítico inferior. Estaban relacionados con la cultura achelense, de la que se encuentran abundantes muestras en la provincia de Ciudad Real, en torno al río Guadiana y sus afluentes del curso medio y alto, y en los alrededores de las lagunas de Ruidera. Sin discontinuidad en el tiempo, podemos saber por los restos arqueológicos que nos han dejado cómo durante el Paleolítico medio, entre 120.000 y 35.000 años, el Homo neanderthalensis también tuvo asentamientos en nuestra provincia, en los mismos o próximos lugares a donde habitó el Homo habilis, cerca de los ríos, fundamentalmente en las terrazas de los ríos Guadiana, yacimiento del Minguillo y sus afluentes Záncara y Córcoles. Restos dispersos en términos de Cristana y Arenales. También se han hallado algunos útiles sueltos de su cultura en otros yacimientos de nuestro término, como el Pico, Valrepiso o el Real, por lo que podemos decir que su presencia en nuestra comarca está suficientemente probada. Desde el Paleolítico medio se pierde el rastro de la ocupación humana en nuestra comarca hasta el Neolítico. Los primeros restos de ocupación neolítica que tenemos corresponden a los pueblos nómadas de los buscadores de cobre. Están relacionados con la cultura megalítica. Cronológicamente pueden situarse hace unos 5.000 años. Los asentamientos elegidos coinciden con las elevaciones del terreno. Eligen los lugares elevados por seguridad y para facilitar la vigilancia de un entorno que les debe proporcionar caza, recolección y agua. Son agrupaciones de pocas familias que viven en clanes como buscadores y pastores nómadas. Algunos restos de sus útiles líticos y cerámicos se han hallado en el yacimiento del Pico, el más conocido y esquilmado de todos desde los años 30 del pasado siglo, en que lo dio a conocer don Deogracias Estavillo. En este yacimiento se ha podido comprobar cómo, a pesar del deterioro y el saqueo incontrolado al que ha estado sometido, aún aparecen pequeños fragmentos de cerámica campaniforme y de materiales líticos. Incluso se pueden observar restos de un posible dolmen megalítico de corredor perteneciente a esta cultura calcolítica. A estos pueblos de la época del cobre le siguieron otros pueblos nómadas que también eran buscadores de metales. Se asentaron en nuestra comarca durante el segundo y parte del primer milenio antes de nuestra era.
fueron los pertenecientes a las culturas del bronce. Ellos también nos dejaron restos de su cultura en los asentamientos que utilizaron, que además del pico, aparecen en el Montón del Trigo, Valrepiso, la Atalaya y el Real. Todos estos yacimientos, aunque deteriorados y expoliados, aún nos permiten ver fragmentos cerámicos y líticos, restos de grandes vasijas de cerámica gris basta, que les servían para almacenamiento de alimentos, y restos líticos de cuarcita y siles, puntas de flecha, puntas de lanza, trozos de cuchillos, hachas pulimentadas, dientes de hoz, etc. Lo que nos permite asegurar que, aunque continuaban siendo básicamente cazadores, ya dominaban la agricultura. En la fase final de este periodo, denominada en general Bronce II y en nuestra región Bronce Manchego, aparecen unos elementos constructivos nuevos y solo conocidos en La Mancha. Son las denominadas motillas, y aunque son conocidas y estudiadas en nuestro entorno, como la de las Nieves en Pedro Muñoz, de los Romeros en Alcázar de San Juan, de Santa María en Argamasilla de Alba, en nuestro término no se han realizado estudios arqueológicos aún, a pesar de tener al menos dos con muy interesantes posibilidades. También a esta época corresponden los restos de lo que fueron 3 túmulos funerarios, desgraciadamente expoliados, a los que hemos denominado los enterramientos, de donde tenemos registrado el único resto metálico encontrado, una punta de lanza de bronce. Durante el último milenio antes de Cristo, se inician en nuestra comarca los asentamientos fijos de los celtíberos, que darán lugar a la fundación de pequeñas ciudadelas al pasar sus pobladores de nómadas a residentes estables. Se sitúan en cerros y zonas protegidas próximas a nacimientos de agua. Estos pobladores, que se hacen estables, son denominados en la protohistoria como celtíberos, ya que son nativos mezclados con sustratos de población celta o ibérica, de los que reciben una fuerte influencia que persistirá hasta la época romana y con ella convivirán hasta el siglo VI. A estas culturas se las denomina culturas del hierro, por estar asociadas a este nuevo mineral y a su metalurgia. Las influencias celtas nos llegan desde el norte y nos dejan su influjo en ciudades como Consabura y Segóbriga. En nuestro término, además de los yacimientos de la Huerta de Treviño y del Cerro de la Virgen de Cristana, creemos que los petróglifos y los chozos de piedra, realizados sin argamasa y por aproximación de hiladas, tengan sus antecedentes en esta cultura. Aquellos por la propia tradición celta, que al desconocer la escritura marcaban sus territorios y costumbres sobre petróglifos, y los chozos porque son las tribus celtas de los campos de urnas, que llegaron a esta comarca. Estas tribus acostumbraban a construir este tipo de cabañas aprovechando los recursos naturales más abundantes en losas calizas que en madera, como sucede por donde pasaron Navarra, Aragón y Castilla-La Mancha. De los íberos reciben las técnicas artesanales como obtención de cerámica fina por decantación, tornos para elaboración cerámica, pintura geométrica en color vinoso, alfabeto, monedas, organización social, religiosidad, urbanismo, etc. No se han descubierto ciudades en nuestro término, aunque creemos, al igual que algunos historiadores,